Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la vida, por la salud que nos das y por la salvación que tu Hijo ha traído. Gratis, completamente y enteramente gratis. Gracias, Señor. Ayúdanos para que no vivamos sin ella, ni nos atrevamos tampoco a resistirla ni a rechazarla. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender lo que quieres enseñarnos esta noche y que estas cosas se queden con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzaremos con los versículos de memoria, como hemos estado haciendo últimamente. Repasamos una sección de ellos para tener suficiente tiempo de expandir un poquito más en el tema en que estamos. Así que esta noche vamos a empezar con Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que le sigue a ese es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Dios siempre buscando la manera de darnos algo. En su generosidad no se cansa de compartir con nosotros todas sus bendiciones. Gracias a Dios por eso. Estos minutos que pasamos aquí en repaso de los versículos de memoria son los 5 o 6 minutos más productivos que tenemos en toda la semana, estoy segura. El versículo que le sigue es de Gálatas 5:6 y habla en cuanto a la relación entre la fe y las obras. Y dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por amor. Así que si tenemos o vemos en alguien una fe que no obra, que no actúa, es una fe que está muerta. Esa fe no vale de nada. La fe que obra por amor quiere decir que es por medio de Cristo Jesús. Es la fe de Jesús. Es la fe de Jesús la única que puede actuar de manera que llene los requisitos de la ley, porque la ley es el transcrito de su carácter. Por eso las obras de él son las únicas que la ley acepta o aceptaría en cualquier tiempo. La siguiente es la definición de fe. Y estaba en el capítulo 7, página 97, y dice que fe es el confiar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Esas dos bases tiene la fe: confiar o esperar y depender. Eso es precisamente lo que se nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la esperanza de las cosas que se me olvidó ahora la palabra misma, que se esperan, y la demostración de las cosas que no se ven. Esas dos puestas en un vocabulario un poquito más actualizado es lo que tenemos allí en la definición. Después la fe, la sustancia. Sí, es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Muy bien. Éxodo 25:8. Ahora entonces vamos a repasar los versículos que hemos escogido hasta ahora en cuanto al santuario. El primero de ellos está en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y Dios habla y dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Ese es su deseo y nunca ha dejado ese deseo a un lado. Quería estar en medio de ellos en ese tiempo, quiso estar en medio de la nación judía todo el tiempo y sigue persiguiéndonos a nosotros para que entendamos y le permitamos que Él more en nosotros, entre nosotros. No es solamente el hecho de estar en el santuario. La presencia de Él allá era solamente un símbolo de lo que Él quería realizar en las vidas individuales de cada persona. Entonces, repitámoslo otra vez, Éxodo 25:8.
y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. El otro que hemos escogido hasta ahora es en Salmos 68, 24. Salmo 68, 24, y expresa precisamente la motivación que llevó a Dios a dar el santuario, darle el santuario a los israelitas y permitir que nosotros conozcamos en cuanto a él también, porque había un propósito definido. Y ahí está en Salmo 68, 24, dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey. ¿Dónde los vieron? En el santuario. ¿Dónde los vemos hoy? En el santuario. ¿Dónde tenemos que seguirlos viendo? En el santuario. Desde aquí hasta que Jesús venga. El santuario es la ilustración más acertada de lo que Dios ha hecho, está haciendo y quiere completar en nosotros. Allí se ve completamente todo lo que es perdón, justificación, santificación, perfección, glorificación. Todo eso está allí y a medida que vamos estudiando, vamos viendo también cómo todo lo que hay en el santuario representa y simboliza precisamente el camino de Dios, el plan de Dios para sus hijos. Entonces, repitámoslo otra vez, Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Salmo 68, 24. Muy bien, entonces hasta allí vamos a llegar esta noche con los versículos de memoria y ahora entonces vamos a pasar al estudio de esta noche. Para esto entonces voy a abrir las diapositivas. Lecciones del santuario o tabernáculo. Y les daré un repaso breve, bien breve, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, usando las diapositivas en su orden. Aquí está el texto que acabamos de repetir. Repitámoslo otra vez. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y allí se ve. Él no solamente les habló de lo que quería hacer, sino les dio el cuadro de lo que él estaba queriendo decir, poniendo su presencia en medio del campamento de ellos y dentro del santuario también. Vemos allí todo el campamento con sus diferentes lugares asignados para cada tribu. La tribu de Leví, la vemos que está allí alrededor del santuario, porque era la tribu que terminó siendo responsable y no solamente por ellos mismos, ellos no lo escogieron, Dios los escogió a ellos y los puso encargados de los servicios, los sacrificios, los artículos del santuario, el empacar y desempacar el santuario cada vez que se mudaban a otro lugar, era la tribu de Leví. En el siguiente los vemos allí otra vez, las tribus alrededor del tabernáculo y Manasés y Efraín que representan a José. Por lo tanto, José recibió una doble porción, aunque no era el primogénito de Jacob. En esta diapositiva vemos la instrucción, todas estas instrucciones tan detalladas en que Dios les dio de que el santuario siempre debía estar orientado o mirando hacia el este. La puerta de entrada, que la vemos aquí precisamente, está hacia el este. Así que las personas entraban por aquí, por la puerta, con sus espaldas al este y mirando hacia el oeste, arrodillándose hacia el oeste, postrándose hacia el oeste, de manera que podían testificar a las naciones a su alrededor que ellos adoraban no al sol, que es un planeta, una estrella creada, sino al creador del sol y de todas las cosas. En esta diapositiva, entonces, vemos la entrada al tabernáculo. No había sino una sola. Y aunque tuvieran que venir desde muy lejos o desde el otro lado del tabernáculo, por una sola puerta se entraba. Precisamente el símbolo que nos recuerda de Jesús, quien dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
Nadie, y eso incluye a los ángeles, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo habló de sí mismo y dijo que Él era la puerta de las ovejas. También dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta es una de las ilustraciones que nos muestra bastante claramente cómo Cristo verdaderamente dio su vida por las ovejas. Los pastores se sentaban o se recostaban de noche a la entrada, no había puerta en los rediles, ellos eran la puerta. Y cualquier enemigo pues tenía que verse con el pastor primero antes de poder llegar a hacer daño a las ovejas. Aquí están las tres partes del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el único lugar donde entraban todo el pueblo. Al lugar santo entraban diariamente los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. Al lugar santísimo solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Vamos a estudiar de esto con más detalle después. Y para los que esta noche tal vez están por primera vez o no han visto todo desde el principio, les animo a que abran los videos en YouTube y vean porque hemos estudiado bastante detalle, así que no puedo yo cubrir todo eso en el repaso, pero les animo a que lo hagan. Van a aprender y van a estar animados del Señor en toda la información que tenemos en cuanto al santuario. Aquí se ve la iluminación en las paredes, que eran hechas de madera y cubiertas de oro, y por lo tanto reflejaban la luz del candelabro. Aquí entonces está el atrio con los dos únicos muebles que habían en él: el altar del holocausto y la fuente de metal. El pecador que traía su ofrenda de pecado, como vemos a esta persona aquí con un corderito, traían a la víctima, confesaban sobre la cabeza de la víctima sus pecados y luego procedían a tener que degollarlos ellos mismos, no los sacerdotes, no los levitas, sino el pecador mismo, para aprender y para entender, razonar, como dice Dios en Isaías 1:18, venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra allí, estemos a cuentas, es reunámonos y razonemos el uno como el otro. Dios quiere que razonemos en lo que es la causa y el efecto. Nuestras decisiones de entrar en la tentación y pecar trae como resultado la muerte. Esta noche repetimos Romanos 6:23. Repitámoslo otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón por la cual el pecador no caía muerto enseguida en el momento de pecar era porque la víctima, que aquí pues vemos un corderito, puede ser un cabrito, una vaca o una paloma, la víctima que fuera representaba precisamente a Cristo, quien en el altar del holocausto, en la cruz del Calvario, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener el perdón. Él llevó sobre él la penalidad, así como el castigo y la culpabilidad del pecador, igual que lo que la víctima llevaba cuando ellos traían los sacrificios. Estos dos muebles del atrio nos recuerdan también a Primera de Juan 1:9. Repitámoslo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o lavarnos de toda maldad, como en la fuente de metal. Él quiere no solamente perdonarnos, sino quitar de nosotros toda mancha de pecado y toda disposición a pecar. Aquí vemos el cordero esperando ser degollado, una buena representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Con todos los sacrificios del santuario, todo ello representaba precisamente lo que Cristo iba a hacer, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará todavía en el futuro por nosotros.
Ahora entonces pasemos a las cubiertas del santuario. Rápidamente aquí quiero repasar estas. La primera, la interna, era de lino torcido y tenía ángeles hechos en azul, púrpura y escarlata, colores reales. Este era el que se veía por dentro como el techo. El segundo era de pelo de cabra. El tercero era de pieles de carnero teñidas de rojo. Y la última, la más externa, era de pieles de tejones o de marsopa o dugón o de delfín, que son animales marinos, los cuales hubieran podido obtener porque estaban cerca del Mar Rojo. Cada una de estas cubría completo el santuario y hasta por la parte de atrás también, como se ve allí, caían. Cada una de ellas era más larga que la anterior para así cubrir y proteger bien el santuario. El simbolismo de cada una de ellas, comenzando por la exterior, la de afuera, que era simplemente una piel, no tenía color definido, representa al Salvador humilde y sencillo. La de pieles de carnero teñidas de rojo, representando al Salvador sacrificado e inmolado, el que derramó su sangre por nosotros. La blanca de pelo de cabra, el Salvador puro y sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la interior, que era la de lino torcido con ángeles en colores azul, púrpura y escarlata, y esa representa al Salvador exaltado y soberano. Sí fue exaltado cuando regresó al cielo después de su sacrificio, pero todavía queda por ser exaltado y ser el soberano del universo entero y completo cuando regrese nuevamente a esta tierra. Adentro del santuario, entonces, en el lugar santo, encontramos allí 3 muebles. A la parte izquierda, entrando, está el candelero de oro. A la parte opuesta de ella, en la parte derecha, la mesa del pan de la presencia. Y enfrente del velo, el altar del incienso. El candelero de oro tenía 7 brazos y las luces que salían de estos brazos tenían combustible no de cera, no eran velas, sino eran luces que se alimentaban, que tenían como combustible el aceite de oliva. Aquí vemos al sacerdote encendiendo las velas y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Representa precisamente a Cristo, el combustible mismo, el Espíritu Santo. La obra que Cristo hace en nuestra obra, la hace por medio del Espíritu Santo. Y el reflejo que se ve allí en las paredes cubiertas de oro, representan lo que Cristo dijo, que vosotros sois la luz del mundo, pero no somos la luz del mundo por nuestra propia luz. Nosotros no somos los que emitimos esa luz. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y por eso Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Y nos dijo también que así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque Él es la luz del mundo y el que refleja su luz por medio de nosotros. Entonces, ahora al frente del candelero de oro está la mesa del pan de la presencia, y esto era, a ver, estoy mirando mis notas aquí para saber exactamente dónde vamos. Sí, allí es donde vamos a comenzar esta noche, en la mesa del pan de la presencia o pan de la proposición. En Éxodo 37, 10 y 11, por favor, vamos a nuestras Biblias. Allí se encuentra una descripción breve de lo que la mesa del pan de la presencia era. Éxodo 37, versículos 10 y 11. 37, 10 y 11. Dice así: hizo también la mesa de madera de sitín, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Así como se lo imagina aquí el artista,
que produjo este dibujo, este cuadro. Así se describe allí en Éxodo 37, hecha de madera de sitim o acacia, también se le llama, y las instrucciones específicas también existían para el pan, la preparación del pan y su arreglo en la mesa. También así como y cuándo cambiarlo, porque después este pan no quedaba allí todo el tiempo. Vamos entonces al Levítico 24. Es el libro que le sigue después de Éxodo. Levítico 24, versículos 5, 6 y 8. Levítico 24, y les animo a que escriban, tomen nota de estos versículos para que los tengan para su repaso y estudio. Levítico 24, 5, 6 y 8. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y has de ponerlas en 2 órdenes o columnas, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y el versículo 8, cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Eran 12 panes representando las 12 tribus, uno por cada una de las tribus. Y se cambiaba, o los sacerdotes tenían que cambiarlas los sábados. Los sábados comían los panes que estaban terminando, que estaban sacando, y ponían los nuevos. Así como Dios protegía el maná, así protegía también el pan que se ponía allí cada sábado. Se nota en esta próxima diapositiva allí también, no solamente los panes, sino también podemos ver las jarras y los vasos de oro para las ofrendas de libaciones o bebida. Leamos en cuanto a esto en Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Así que el siguiente libro, Números 28, versículo 7. Números 28, 7. Vamos a ver qué era esto de ofrendas de libaciones o ofrendas de bebidas. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se llevaban a cabo? 28, 7 dice, y su libación, la cuarta de un hin con cada cordero, derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario. La ofrenda no era para ser bebida, la ofrenda era para ser derramada, en la misma forma en que la sangre y la vida de Cristo fue derramada por nosotros. Así se hacían con las ofrendas de libación o las ofrendas de bebida. Tanto los utensilios para las de la bebida como el pan estaban allí puestas en la misma mesa. Nos recuerda del Salmo 23, donde Dios dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El enemigo puede atacarnos y nos ataca, no vamos a negar que no lo hace. El enemigo puede amenazarnos y amedrentarnos, pero el pan de vida y el agua o la bebida de vida siempre están allí para llenarnos, para suplir lo que necesitamos y para confortarnos, consolarnos. Vamos a Juan 6:33 entonces, para empezar a ver el símbolo y la representación de la mesa de los panes de la proposición. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 6:33. Juan 6:33. Vamos allí a encontrar a Cristo que está hablando. Juan 6:33. Y dice, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Noten allí el pan de Dios, precisamente el significado del pan en esa mesa.
para que recordaran que el pan, número uno, proviene de Dios, el pan diario, el pan que tenemos cotidiano de cada día, es de Dios que proviene. Por más de que pensemos nosotros que nosotros somos los que trabajamos y lo que nos ganamos el dinero para poder comprar el pan, o nosotros somos los que lo hacemos, lo amasamos y lo horneamos, etcétera. Sin embargo, debemos siempre recordar que el pan no proviene de nosotros, con todo el esfuerzo que podamos estar haciendo en el trabajo y en hacerlo. Sin embargo, es de Dios que proviene, Él es quien nos alimenta. Pero además de eso, el pan espiritual, y a eso se estaba refiriendo Cristo, el pan de Dios es el que viene del cielo. En el versículo 35 del mismo libro y capítulo, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bien, exactamente como cala lo que estamos mirando allí en la diapositiva. Él es el pan del cielo, dice, el pan de vida, y el que a él viene no tendrá hambre. Y verdaderamente, cuando lo tenemos a él en nuestra vida, se acaban la ansiedad y el deseo de adquirir más y de tener más y de poseer más. No, lo tenemos ya todo. Estamos saciados. De la misma forma, entonces habla de la bebida y dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el mismo capítulo, entre los versículos 41 y 43 vamos a leer en cuanto a la reacción de los judíos cuando escucharon que Jesús les hablaba y les decía esas aserciones en cuanto a sí mismo. Yo soy el pan de vida viene del cielo, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondieron los judíos? Versículos 41 al 43. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Hasta este momento, los judíos habían seguido a Jesús. Algunos, muchos de ellos, no todos, algunos lo seguían solamente para ponerle trampas y hacerlo caer en toda clase de contradicciones o lo que ellos creían que eran contradicciones para ir a acusarlo delante de los sacerdotes o para traerle problemas y hacerle preguntas que creían ellos que eran preguntas que lo iban a derrotar. Otros lo seguían por el pan, no el pan de vida o el pan espiritual, sino por el pan que les daba, la comida que les daba. Pero aquí en esta ocasión, ya ellos comienzan a sentirse como que, bueno, si nos das de comer, está bien con nosotros. Si nos das de beber, está bien con nosotros. Si sanas a nuestras familias, muy bien, te buscamos y te seguimos donde sea para que lo hagas. Pero ya comienzas a hablar de estas cosas, ya como que no, eso no nos importa, no nos interesa tanto como la comida, a ver qué vamos a tener para el desayuno y qué va a haber para el almuerzo y cómo vamos a hacer para la cena. Comenzaron a murmurar. Y en los versículos 47 al 51, si ustedes pudieran leer todo el capítulo, se darán cuenta cómo se desarrolla lo que Cristo les empieza a hablar y poquito a poco los va moviendo de lo que es el pan físico, el pan diario, el pan que nosotros comemos, de la nutrición que recibimos, moverlo de ese plano al plano espiritual. Versículos 47 al 51 dice así. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En el 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Jesús tratando de llevarlos al nivel de lo espiritual, comienza entonces a recordarles su historia.
Ellos se jactaban de que eran los hijos de Abraham, que ellos tenían ciertas cosas que eran especiales, ellos habían sido escogidos, no eran el resto del mundo, no eran cualquiera ser humano, sino especiales a la vista de Dios, favoritos, por así decirlo. Entonces, Cristo los lleva ahora a recordarles del maná. Y las mismas cosas que hemos estado hablando aquí son las que Él les recuerda. Les dice en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Versículo 51, vuelve y repite, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pasemos al versículo 55 entonces. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces, en vez de seguir la lógica que Cristo les estaba dando, de enseñarles por medio de su historia, de la historia de sus padres, y enseñarles por medio de lo que Él les había dado a comer cuando había multiplicado la comida para darles a ellos y a sus hijos que tenían hambre, en vez de seguir al plano que Cristo los quería llegar, entonces comenzaron a pensar en una forma literal. Y cuando Cristo dice más encima de que su carne es el pan y su sangre es la bebida, entonces ellos comienzan no solamente a murmurar, sino a escandalizarse. Y en el versículo 55, perdón, el 58, entonces dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Y después de esto, encontramos en el mismo capítulo, el versículo 66, dice, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cogieron las cosas literalmente solamente porque rehusaron, no quisieron permitir que sus mentes pasaran de lo físico a lo espiritual. Entonces fue a escuchar a Cristo que decía, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces se escandalizaron en cuanto a esto y entonces más bien, en vez de escuchar y de seguir preguntando y de seguir pidiéndole al Espíritu Santo que los ayudara a entender qué era lo que debían entender de esas palabras, simplemente dejaron de seguir a Jesús. Espero que ese nunca vaya a ser las circunstancias ni la experiencia de ninguno de nosotros, sino que verdaderamente sigamos el pan de vida y decidamos comerlo diariamente. En Juan 4, vayamos allí, estamos cerca, encontramos también otra de las ocasiones en la cual Cristo se comparó a sí mismo con algunos de estos objetos que estamos viendo aquí en la diapositiva. Juan capítulo 4, versículo 13 al 15. Aquí es cuando Cristo habló con la mujer samaritana. Y en los versículos 13 al 15 le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua que él había pedido agua a ella que le diera de beber, y entonces ella dijo, ¿cómo vas a beber agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Él le dijo, yo tengo agua que es mucho más vivificante que el agua que vas a sacar de aquí. Y la mujer comienza a entender, pero igual que los judíos, con lo que Cristo dijo en el capítulo 6, trata de evadir lo que Cristo está tratando de enseñarle. Y entonces en el versículo 14 Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y luego en el versículo 15, la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Es cierto que en ese momento tal vez ella estaba pensando en una manera egoísta, egocéntrica, porque
tenía que venir a recoger el agua todo el tiempo. Ya pensó, si no tuviera que recoger más agua, me quito este quehacer del día y me queda más tiempo para hacer lo que yo quiera. No tengo que llevarla, no tengo que cargarla, no tengo que llevar el peso de eso. Ay, qué bueno si me pudiera aliviar de todo eso. Pero lo que Cristo le estaba hablando era del agua de vida eterna. La bebida, precisamente como en la diapositiva, la ofrenda de libación que iba a ser derramada por ella, era lo que Cristo le estaba diciendo, le estaba hablando. Al final del capítulo 4, ella va y habla y llama a los ciudadanos del pueblo donde vivía, allí en Samaria. Y al final del capítulo 4, las personas que vinieron, que respondieron a la invitación de ella y vinieron a escuchar a Jesús, dicen, y voy a leer allí, perdón, Janet, no te di esto, capítulo 4, Juan 4, no sé si estoy en el lugar correcto. No es al final, perdón, con razón que no lo encontraba. Es en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué manera tan apropiada, como hemos estudiado aquí, de la luz en el santuario y cómo se reflejaba en las paredes, de que por medio de la luz que la mujer llevó, por medio del agua que Cristo le ofreció, Cristo es Dios, yo no estoy cambiando eso, ellos vinieron a escucharlo y se dieron cuenta por sí mismos, como dicen los salmos, probad y ved qué bueno es Jehová. Debemos darles a los demás también la oportunidad de que ellos prueben a Cristo y sepan qué tan sabroso, qué tan apetitoso es el pan de la vida que Él nos da. En la última cena, también tenemos allí la representación de los panes y de la bebida. Entonces vamos allí a Marcos 14 y acaba de ser celebrado lo que llaman la Semana Santa en los lugares latinos, el Easter en los Estados Unidos, y celebran precisamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En Marcos 14, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos 14, 22 al 25. Allí Cristo otra vez nos muestra cómo Él compara precisamente los símbolos y lo que representan las partes del santuario que estamos estudiando, el pan y la bebida. Marcos 14, 22 al 25. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo, partió y les dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. No solamente compara allí precisamente al pan con el cuerpo de él y a la bebida con la sangre de él, sino que también nos da una promesa que podemos tener por seguro de que Cristo está esperando poder volver a participar del fruto de la vid, como lo llamó él, cuando nos tenga a nosotros con él. ¿Qué les parece si nos hacemos el propósito de permitir que él pueda gozar del fruto de la vid otra vez pronto, bien pronto? Así que permitámosle que él nos prepare para eso. También el pan representa a Cristo mismo.
Pero además de eso, representa a Cristo como el verbo o la palabra de Dios. Para esto vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Encontramos allí a Cristo después de su bautismo, cuando fue llevado al desierto y allí el enemigo se presentó para tentarlo. En el versículo 4, el enemigo ya le ha dicho en el versículo 3 que si él es el Hijo de Dios, que torne las piedras en pan. Pues estaba muerto de hambre, tenía 40 días sin comer ni beber. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? En el versículo 4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios se convierte entonces en el pan espiritual, no solamente el pan físico. En Jeremías 15:16, en el Antiguo Testamento, después de Isaías, después de los Salmos, si ustedes abren sus Biblias a Salmos, están prácticamente en la mitad de la Biblia, siguen hacia adelante como quien va hacia Apocalipsis, y allí se van a encontrar con Jeremías. Isaías y Jeremías son libros grandes, fáciles de encontrar. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Se nos amonesta a hacer algo que tal vez no hemos pensado antes, pero es un buen pensamiento, una buena ilustración. 15:16 dice, halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amigos míos, hermanos míos, qué bueno que el Señor nos invita a comer su palabra. Sus palabras están escritas en las Escrituras y nos dice que debemos comerlas. ¿Cuándo y cómo comemos? Comemos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Qué belleza que Dios no solamente nos da la comida, sino que también nos da el hambre, nos da el deseo de leer la palabra. Les amonesto, por lo tanto, que cuando sientan ese deseo, cuando el Espíritu Santo ponga en nuestras mentes ese llamado, oye, yo debería de leer la Biblia un ratito. No dejemos que el enemigo entonces nos ponga un sustituto. Suena el teléfono, o ay, no eché la ropa a lavar, ay, colgué una ropa, la tengo que ir a entrar, no voy a escuchar primero las noticias. No, que en lo que el Señor nos dé el hambre por su palabra, por el pan de vida, como dice aquí, halláronse tus palabras y yo las comí, que estemos dispuestos enseguida a comer la palabra de Dios, a permitir que sea parte de nuestra nutrición. La próxima vez entonces continuaremos este pensamiento en cuanto al pan. Hay un par de puntos más que quisiera desarrollar con ustedes en cuanto a esto, así que lo haremos la próxima vez. Por ahora entonces vamos a arrodillarnos y cerraremos con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidos contigo porque no solamente nos das el pan de cada día, sino nos das también el pan espiritual. Hemos podido escuchar tu palabra esta noche que nos habla directamente a nuestros oídos y a nuestros corazones y nos invita a que hagamos esto constantemente, que no solamente esperemos una vez a la semana cuando vamos a la iglesia, o tal vez 2 o 3 veces cuando nos acordamos, sino que así como buscamos el pan diario que pueda nutrir nuestros cuerpos y pueda quitarnos el hambre que sentimos, que de la misma forma, Señor, permitamos que tú nos lleves del nivel físico al nivel espiritual y permitamos que tu palabra sea la que nos llene y nos satisfazca desde el principio hasta el final.
Gracias, Amén. Señor. Gracias por Cristo, el verbo, la palabra que tú enviaste. Ayúdanos, Señor, para que estemos dispuestos, como dice Jeremías, halláronse tus palabras y yo las comí. Que las comamos con gusto, que las comamos porque vienen de ti y podemos confiar en ti. Gracias por todo, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús. Amén.